emociones primarias se les llama, como ira, alegría, miedo, disgusto y sorpresa. Y además de esto, van a comenzar a descubrir las primeras expresiones faciales. Y va a ser el primer paso en el desarrollo de la comunicación, a partir de estas expresiones. Luego, en la edad de 6 a 12 meses, vamos a observar que aquí se detiene, bueno, hacia el primer año de vida, el peso ya se ha triplicado. Además de esto, la longitud ha aumentado en un 50% y el perímetro craneal también ha aumentado exponencialmente 10 centímetros, ya que en el primer año es donde vamos a observar el mayor crecimiento. Luego, además de esto, a los 8 meses va a comenzar a reptar, va a comenzar básicamente a gatear, dicho de otra manera, y podría comenzar a caminar siempre con ayuda, aunque hay niños que al año ya pueden caminar sin ayuda. Y además de eso también se va a iniciar la erupción de dientes, que próximamente les van a hablar un poco más. Luego, en el desarrollo cognitivo, a los 6 meses, el lactante ha descubierto sus manos y va a comenzar a aprender a manipular objetos. Esto de manipular objetos es algo llamativo por el hecho que cuando comience a hacerlo solo los va a manipular, pero los manipule ya. Ya luego de los 8 a 10 meses, además de manipularlos, ya los va a comenzar a estudiar. Va a comenzar a ver su forma, va a comenzar a apretarlos para saber cómo es su textura, va a comenzar a utilizarlos de otras maneras. Y después de eso sí se los puede llevar a la boca, que eso es una de las cosas más comunes. Entre los 6 y 12 meses es donde más los niños se llevan los objetos a la boca. Luego, un hito fundamental va a ser la percepción de la permanencia. Además de esto, con los objetos, como les expliqué, a los 6 meses los comienzan a tomar. De los 8 a los 10, además de tomarlos, comienzan a analizarlos. Y además de esto, ellos ya no solo van a agarrar un objeto, se les cae y lo dejan pasar, sino que se les cae y lo pueden comenzar a buscar con la mirada, porque ellos ya tienen esa sensación de permanencia, de que este objeto es mío y yo lo veo, por ejemplo, todos los días. Luego, en la comunicación, hacia los 9 meses de edad, los lactantes se dan cuenta de que las emociones pueden compartirse y ellos las comparten a partir de los objetos que a ellos los hacen felices, como por ejemplo los juguetes, y se los van a comenzar a entregar a las personas a las que les tienen cariño, principalmente a sus padres. Además de esto, van a tener interacción social, que esto influye profundamente en la adquisición y la producción de nuevos sonidos, que es lo que les mencionaba, donde los adultos comienzan a vocalizar con el lactante y le comienzan a decir mamá, papá, para que ellos comiencen a utilizar esas palabras. Y dependiendo de esto, él puede llegar a presentar su primera palabra real al año o puede tardar un poco más. Luego tenemos el desarrollo emocional, que en esta parte es frecuente que las separaciones resulten más difíciles. Es decir, que los niños, si han estado durmiendo bien, por ejemplo, hasta esta edad, en este momento los padres van a decirnos, mire, fíjese que mi hijo dormía bien, dormía solo, pero últimamente en las noches está comenzando a llorar. Y esto se asocia a que los niños desarrollan... es más difícil para ellos separarse de sus padres y comienzan a considerar de que tal vez sus padres no están. Entonces lloran con el objetivo de que los padres lleguen a auxiliarlos para que ellos confirmen la existencia real de sus padres y que ellos están cerca de ellos. Y además de esto vamos a observar las primeras rabietas de los 6 a los 12 meses. Luego, de los 12 a los 18 meses, en el desarrollo físico, los niños van a comenzar a caminar de forma independiente. Ya no van a necesitar apoyo en caminar, ya no van a gatear, sino puntualmente van a caminar y van a comenzar a explorar. Es importante mencionar que en este momento los niños no van a poder caminar normal, sino que van a caminar con una apariencia de gen humano, que es, por ponerlo sencillo, lo opuesto a Kiko, sería con los pies como abiertos. Ahora, esto, pues, aclararles de que con la práctica va a normalizarse y va a tomar una forma normal las piernas. Luego, el desarrollo cognitivo, los niños que comienzan a andar van a comenzar a manipular los objetos de formas nuevas, como el apilamiento de bloques, que se lo había mencionado en los hitos del desarrollo, de los cubos, y el uso de determinados objetos para su finalidad, como lo que me le mencioné del peine, que van a utilizar un peine para peinarse, no antes que tomaban un peine, tal vez lo exploraban un poco con su forma, lo apretaban y se lo llevaban a la boca. En esta ocasión ya lo utilizan con un fin. Luego, en el desarrollo emocional,
Este es el punto donde él ya puede caminar y menciona el libro que se ve aturdido con su nueva capacidad, con el poder de controlar la distancia entre él y sus padres, y él comienza a explorar de una manera más independiente. Ahora, aquí como les mencioné, también los niños comienzan a desarrollar más rabietas por el hecho de que ya pueden explorar. Y además de eso, las rabietas en esta edad también nos dan un reflejo a nosotros de que todavía no tienen la capacidad, el razonamiento de poder suprimir o desplazar la ira o los deseos en ese momento y comunicar sus emociones de una manera de una mejor manera a los padres. Y en el desarrollo lingüístico, en esta parte ya ellos pueden pronunciar sus primeras palabras, como no, adiós o dame, pero aún así toda la mayoría de la comunicación sigue siendo no verbal. Luego de los 18 a 24 meses, aquí ya hemos avanzado bastante en el desarrollo físico, como les mencioné, aquí ya él ya ha mejorado mucho, ha practicado, entonces ya puede caminar mucho mejor, ha mejorado su equilibrio, la agilidad, él ya puede comenzar a correr. La altura y el peso van a incrementar de forma uniforme, porque antes de los 12 a 16 meses no siempre es una forma uniforme. Además de esto, se dice o se conoce que cuando un niño tiene 2 años, ya su altura es la mitad de la que él va a tener cuando sea adulto. Es decir, que si mide 75 centímetros a los 2 años, seguramente cuando sea adulto va a medir 1,50. Aunque también nos menciona de que esto depende de muchos factores, como la epigenética tiene bastante que ver en el aspecto de la altura. Luego, a los 2 años también ha adquirido el 85% del perímetro craneal adulto. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre perímetro cefálico, pero el crecimiento más exponencial del perímetro craneal o perímetro cefálico va a ser en los primeros 2 meses, de los 3 a los 6 meses, y de los 6 meses al segundo año va a ser apenas de 3 centímetros en ese año y medio. Y como pueden mencionar, como se los acabo de mencionar, solo el 85% se va a llevar hasta los 2 años. Y luego en el desarrollo cognitivo se va a marcar la conclusión del periodo sensitivo motor y los niños comienzan a participar donde terminará comprendiendo mejor la relación causa y efecto, que es de que ellos ya no necesitan ver las cosas para tener una relación o una idea de qué es lo que va a suceder. Si yo tiro este cubo, no sé qué va a pasar, sino que si yo lo tiro, yo sé que va a caer a 1 metro de distancia de mí, o va a desaparecer, o se va a caer de la mesa, por ejemplo. Luego el desarrollo emocional, donde la independencia relativa del semestre precedente da paso al aumento de la dependencia. Como les mencioné, él comienza a explorar, se vuelve mucho más independiente de los padres, pero esa misma independencia llega un momento donde le causa algún tipo de temor, y este temor lo vuelve aún más dependiente con los padres, y este es el momento donde los padres refieren en la consulta pediátrica de que el niño no se despega de uno, siempre quiere estar con uno cuando llega a casa, pasa abrazándolo, quiere dormir con los padres, no se quiere separar en la noche, porque quiere estar con ellos. Luego, además de eso, se va a dar el inicio o el comienzo de la formación de la conciencia, ya que el niño va a poder comenzar a decir, ve un dulce, o ve algo que los padres ya le explicaron que no debe de realizar, y él de alguna manera ya se puede comenzar a decir a sí mismo como no debo hacerlo, o esto está mal. Luego, además de eso, en el desarrollo lingüístico, aquí vamos a tener un aumento exponencial, como se lo mencioné en los hitos, hacia los 16 meses, 18 meses, iba a tener un vocabulario de 10 a 15 palabras, aquí el vocabulario aumenta a 50 o 100 palabras. Y esto le da el final al periodo sensitivo motor. Luego, ahora ya hablando propiamente de la antropometría en la edad pediátrica, explicando, la antropometría nos va a permitir conocer el patrón de crecimiento propio de cada individuo, y por crecimiento nosotros vamos a entender un aumento del tamaño y del número de células, es decir, hiperplasia e hipertrofia respectivamente. El instrumento más potente para que nosotros tengamos podamos medir y nos permita medir la antropometría, va a ser la valoración gráfica de crecimiento, la cual va a ser utilizada en combinación con las medidas precisas de talla, peso, perímetro cefálico, perímetro torácico,
Además de eso, el índice de masa corporal y otras posibles medidas antropométricas según lo que nosotros estemos buscando. Luego, ahora con el peso. El peso nos va a dar a nosotros propiamente la cantidad de masa que va a tener, bueno, en este caso, un recién nacido. Ahora, el peso de un recién nacido, esto es importante mencionarlo para que no nos vayamos a asustar, por decirlo así, de que el peso de un recién nacido va a disminuir hasta en un 10% durante la primera semana de gestación, perdón, durante la primera semana después del nacimiento. Esto se va a deber a la excreción del exceso de líquido extravascular y a la limitada ingesta nutricional. A partir de que la madre ya deje de producir calostro, sino propiamente leche, va a aumentar su ingesta y va a recuperar el peso. Y además de esto nos menciona que este va a ser el periodo donde más peso él va a ganar cada día, que va a ir ganando alrededor de 30 gramos día. Entonces el bebé debe recuperar e inclusive rebasar su peso del nacimiento a las 2 semanas de gestación. Y si lo pesamos en la primera semana, pues no tenemos por qué preocuparnos porque es algo normal. Además de esto, entre los 3 y 4 meses de edad, la velocidad de crecimiento ahí sí va a disminuir. Esto solo va a durar los primeros 2 meses, lo de 30 gramos día, y a los 3-4 meses va a disminuir a 20 gramos día. Y finalmente el niño va a cuadruplicar su peso al nacer a los 2 años de edad. Luego, para mencionar sobre cómo vamos a ir calculando va a variar. Entre los primeros 3 meses y el año de vida, la fórmula que vamos a utilizar va a ser la edad en meses más 9, y esto lo vamos a dividir entre 2. En cambio, si ya el niño ha cumplido 1 año y del año a los 6 meses, la fórmula que vamos a utilizar es la edad en años por 2, y sí le vamos a sumar más 8. Y a partir de eso nosotros vamos a ir correlacionando el peso del niño junto con el peso que debería de tener para la edad. Además de esto, nosotros recordemos de que hay gráficas donde nosotros podemos irlo comparando, y son gráficas de estudios longitudinales o transversales que comparan el peso de una gran cantidad de niños para poder nosotros descubrir cuál verdaderamente es el peso normal en relación mundial. Luego, hablando un poquito de la longitud o talla, dependiendo de la edad, es de que la longitud va a ser la medida del talón a la cabeza, representando la suma de cabeza, del tronco y de las extremidades inferiores. Al nacimiento, el recién nacido normalmente debe de medir 50 centímetros más menos 3. Al año debe de alcanzar una medida, una longitud de 75 centímetros, y a los 2 años, entre los 2 a los 12 años. Y la fórmula utilizada para calcularlo en base a la edad es edad en años por 6 más 77. Es decir, que cada año vamos a tener que ir sumando prácticamente 6 centímetros. En eso se basa la fórmula. Aquí podemos ver la tabla de crecimiento longitudinal de 0 a 6 años. En los primeros 3 meses el crecimiento va a ser de 3.5 centímetros en el primer mes, en cada mes. Luego de los 3 a 6 meses va a ser de 2. De los 6 a 9 meses de 1.5, de los 9 a los 12 meses va a ser de 1.2, y del primero al tercer año va a ser apenas de 1. Y de los 4 a 6 meses van a ser de 3 centímetros por cada año. Luego, para hablarles un poquito sobre el perímetro cefálico, este va a determinar el crecimiento de la cabeza y de forma indirecta del encéfalo. Va a ser muy importante y es necesario de que todos nosotros midamos el perímetro cefálico hasta que el niño cumpla 2 años de edad. Este es muy importante porque nos va a dar una idea sobre los cambios nutricionales que él está presentando, pero eso sí, nos va a dar la idea sobre los cambios nutricionales crónicos, no los cambios nutricionales agudos. Además de esto, al nacimiento, el perímetro cefálico debe de rondar los 35 centímetros. Luego, en los primeros 3 meses, este perímetro cefálico va a crecer 2 centímetros cada mes. Luego del tercero al sexto mes va a aumentar 0.5 centímetros cada mes, y entre el año de edad y los 2 años va a terminar de crecer 3 centímetros en total. Es decir, que en esos 12 meses solo va a crecer 3 centímetros.
y este lo vamos a nosotros estar midiendo sobre las orejas y entre la glabela. Y la fórmula para calcular el perímetro cefálico va a ser talla en centímetros. Esto lo vamos a dividir entre 2. Luego lo vamos a sumar por 9.5. Y a este dato, ese va a ser nuestro dato base para la talla que el recién nacido tiene. Y a esto este dato puede variar en 2.5 centímetros. Luego el perímetro torácico. Este se utiliza para monitorear la acreción de tejido adiposo en los lactantes, y este es tomado justo entre los botones mamarios del recién nacido y deben de quedar en el plano perpendicular al tronco, es decir, todo debe ser en la misma línea. Normalmente es de 1 a 2 centímetros menor al perímetro cefálico, entonces nos vamos a basar en ese. Y importante, nos debemos alarmar cuando este sea abajo de 29 centímetros, ya que esto lo ubica lo clasifica como alto riesgo a que algo está sucediendo y debemos de indagar. Luego en el perímetro abdominal, es una medida igual de rutina en el recién nacido. Este se toma a nivel del cordón umbilical. Generalmente va a ser menor o igual al perímetro torácico, que va a ser ligeramente menor al perímetro cefálico. Y puede identificar la presencia normal de una distensión abdominal, como atresia de vías intestinales, masas abdominales u otra patología. Y hasta ahí llegaría. Bueno, yo, buenas tardes, le voy a hablar ahora. Si quieres, dame una chancecito, vamos a hacer un review antes de que nos carguemos con todo el contenido. Ok. Vaya, prácticamente vamos a repasar todo, pero sí, el periodo embrionario es muy importante en el sentido de que en nuestro hermoso país, vamos a decirles quizás que arriba del 70% de las mujeres se dan cuenta que están embarazadas casi que a los 2 meses, al mes, o cuando ya tienen aproximadamente inclusive hasta 3 meses. En todo este lapso de tiempo, que en teoría es muy importante, sobrepasa todo lo de la organogénesis. En las primeras 4 o 8 semanas y al final de la octava, prácticamente todo el desarrollo neurológico y aproximadamente una gran parte, mejor dicho, del cardiovascular está ya en marcha. Entonces se fijan, o más o menos como le dieron, en las primeras 12 semanas ya prácticamente todas las alteraciones del tubo neural están completas. Ahí es donde vamos a ver la deficiencia del tubo neural anterior, posterior, todo ese montón de niños que probablemente quizás ustedes no tienen la oportunidad de ver, pero los que tengan chance de realizar primero la residencia de pediatría en el Bloom, o los que ya se vayan más allá en neonatología, es una cantidad increíble de niños que vemos con hidrocefalia, con mielomeningocele, espina bífida oculta y un montón de cosas con que solo se hubieran tomado la pastillita del ácido fólico hubiera sido de gran diferencia. Entonces, ¿cuál es el checkpoint aquí que quiero que lleven? En las primeras 4 o 8 semanas, cuando ustedes llegue esa señora de que quiero tener un hijo, inicien el ácido fólico. Yo tuve un caso bien peculiar con la saga social. Me llegó una niña de 15 años que quería quedar embarazada. Y bueno, te preguntas qué onda, ¿verdad? 15 años, ya has terminado de desarrollar. Y indagando cómo lo vas a mantener, qué vas a hacer, con el respeto, pero le tengo que decir, no sé si ofendo a alguien, ni él es el jefe de las pandillas. Entonces vos decís, pues, un cardiólogo, un ministro, un radiólogo intervencionista o algo así, ¿verdad? Pues resulta que, bueno, ni modo, para no complicarse, y eso para ustedes también, no se vayan a meter en algo como que ustedes saben que no puede quedar embarazada, que tienen que hacer, ustedes saben todo, pero también tienen que cubrir en sus espaldas. Inicia el ácido fólico, inicia las multivitaminas prenatales, graciosamente en el primer control, cuando ya fue la inscripción, ya estaba sola porque a él se lo habían llevado a guardar en un centro. Entonces, todo el control de la dicha me tocó. Uno fue un embarazo de alto riesgo, lo tuve que mandar como 30 semanas. Entonces ahí ustedes indaguen un poquito. Eso con más o menos el periodo. Los hitos del desarrollo, a medida van pasando, importante, ustedes pueden decir, pero hasta los 3 meses el niño coge el sonajero. Hasta los 3 meses después de nacido se van dando cuenta de que el niño tiene un déficit auditivo.
hasta a partir de que el niño no ve todos los aplausos, no ve nada. Entonces ustedes desde el primer mes, desde las primeras semanas, cuando ya llegue la inscripción, sean acuciosos. Me van a más o menos los hitos del desarrollo, 4 partes importantes: motor grueso, motor fino, comunicación y lenguaje y cognitivo. Cada uno de estos tiene puntos a favor. Yo sé que molestan, pero ustedes, para que no se compliquen la vida con el seguridad social, ahí hay una gran parte donde pueden ir haciendo cheque y le preguntan a la mamá. Ahí ustedes digan, sí, no, se van a tardar un poquito más, pero es preferible que ustedes se vayan acostumbrando y después lo van a hacer de manera rutinaria. Cuando yo les pregunto a veces, o les preguntaba, mejor dicho, a los externos en el Bloom, ¿cuántas palabras pronuncia o dice el niño a tal edad? Por ejemplo, a los 18 meses, te dicen 50, te dicen 1000, y vos lo ves con cara así como que, ay, pajarito, tenés que leer, porque 18. Entonces, ¿para qué le digo esto? Los primeros 12 meses el desarrollo físico es bien importante. Prácticamente solo el niño gira a las voces o a las que ya tiene preferencia durante estuvo en gestación, pero el desarrollo cognitivo es importante. Los niños son miopes al nacer, no ven más de 25 centímetros. Entonces, tú estás más lejos de eso, el niño te va a parar bola y tú decís, y este bichito está ciego, ¿qué le pasa? 25 centímetros, 30 centímetros, no ven más allá de eso. Entonces, por eso es que el vínculo, cuando está dando la lactancia materna a la mamá, es bien importante que le hable y todo lo demás. Dentro del desarrollo emocional, importante aquí enfatizar que al menos unos colegas y yo implementamos un método de separación del niño que se llama, bueno, hay un montón, baby crying, crying out, hay un montón que ustedes pueden establecer para ir destetando a este niño de la cama, porque vaya de niño a los 2 años y va a seguir durmiendo con los papás, eso no se puede. Claro, hay condiciones sociales, socioeconómicos, de lo que ustedes quieren, que todavía pues tienen que dormir juntos, pero idealmente en los primeros meses tienen que, probablemente los primeros 6 meses, hacer el espacio para que el niño llore. Pueden llamarnos despiadados, pueden llamarnos, vamos a pasar por acá para explicarles esto, pueden llamarnos despiadados o que va por el médico, como el niño va a llorar 7 horas, 8 horas, no. Ellos solitos se van acostumbrando a que solo lloran cuando tienen hambre, solo lloran cuando están mojados, y los papás saben diferenciar bien puntual cuál es ese tipo de llanto. Llora porque está mojado, llora porque tiene hambre, o llora porque tiene ganas de beber. Entonces, cuando el niño tiene fiebre, está enfermo o algo pasa, los papás saben identificar bien importante eso. Le ponen el walkie-talkie o lo que sea a la par, y ellos identifican a través del llanto. De esa manera los niños se van dando un autorreconocimiento, porque ya empiezan los primeros fases de la normalidad, ya empiezan a tener un poquito más de conciencia y se ponen a desarrollar cuánto es lo que duermen más, duermen menos. Acá ustedes pueden preguntarle cuánto duerme un niño. Si se va durmiendo, pasa, le dicen en el campo. Ustedes sí, pero más o menos cuánto tiempo. 8, 6, importante también. No, solo dormido pasa todo el día. En la noche, si se finaliza, vuelven a iniciar por favor al mismo niño. En hombres, en noches el niño solo durmiendo pasa y en el día no. Importante aquí porque pueden pasar periodos de alimentación que dejan desapercibidos cada 2 horas y el niño te hace hipoglicemia. Luego, ¿qué va a pasar? Va a convulsionar, y con el simple hecho de estar con pendiente de cuánto es el tiempo establecido de este chiquitín para amamantarse, para la fórmula, por lo que sea, por eso es importante cada uno de estos el desarrollo físico, ¿sí? Ahora, en los 6 meses ellos tienen la permanencia del objeto, que de los 4 a los 6 meses, que creo que ustedes lo van a explicar. En cuanto a lo de la comunicación, importante, ellos establecen bien cada uno de los sonidos. Hay sonidos bien fuertes que ellos lo identifican como alarma, como peligro, o también como aquello que dicen en el campo, se le va a salir la mollera al niño. Ellos reaccionan con liberaciones de serotonina, adrenalina muy acentuadas. Después hasta quedan rojitos o los cambian moteados de la piel por un simple ruido que ellos no lo conocen, pero se da el periodo de adquisición. Entonces, ¿cómo lo localizan ellos al final? Prácticamente cuando ya empiezan los periodos de rabieta. Aquí es donde se inicia el método que nosotros utilizamos para el destete de la cama de los niños. Perfecto, el ejemplo que tú utilizaste de la marcha de Kiko. Nosotros utilizamos el
el ebrio que camina más o menos. Yo sé que ustedes nunca han experimentado eso y no lo van a hacer, en medicina nunca pasa, pero caminan como ebrios. Entonces, hay niños que en esta etapa se dan mucho de lado, o se dan mucho de frente, o se dan mucho de atrás. Y hasta esta etapa pueden haber diferencias bien ligeras de los cambios de la columna vertebral que no nos han identificado anteriormente. En cuanto al desarrollo cognitivo, ellos determinan perfectamente, como tú dijiste en el ejemplo. Otras cosas que ellos utilizan como método de transición para destacarse de los papás puede ser un muñeco, puede ser un hilo, puede ser un listón, puede ser algo que ellos establezcan como periodo de separación con los papás, porque exactamente entre los 12 y 15 meses ya ellos establecen la distancia. Me despego, pero regreso cada cierto tiempo como medida de seguridad. Ellos dicen, ya me fui muy lejos, regresan con los papás. En cuanto al desarrollo emocional, justamente cuando empiezan a caminar, por amor a Cristo, las andaderas, le van a regalar una andadera a alguien, no sé, vean que le hagan mejor, pero jamás regalen andaderas a ustedes. Como médicos, por supuesto formados en una muy buena universidad, no den andaderas, porque esta andadera altera en gran medida el desarrollo del niño. ¿Por qué? En la andadera nunca se van a caer, en la andadera nunca van a tener problemas de desplazarse de un lado a otro, inclusive en un metro, no lo van a tener. Suelten al niño, le pongan a caminar, ya alteraron todo el proceso de desarrollo, porque los papás le van a preguntar, mira, pero mi niño gatea normal, porque solo sentadito gatea, yo no sé si eso es normal, yo vi en la película, no mamá, puede gatear como torito, sentadito, como perrito, como sea, pero ahí va dando un desarrollo neurológico en el cual va a su vez estableciendo la pauta del desarrollo muscular y fortaleciendo. Se va a caer 7 veces el niño, y lo típico salvadoreño, no lo vean, sí, el niño no lo capta, porque muy probablemente se alarme con la nueva adquisición que está dando, pero en una andadera no va a pasar nada de esto. Y, por supuesto, da la apariencia de Kiko nuevamente con lo de la andadera. Dentro de los 18 a 24 meses, lo importante acá es el perímetro cefálico, que ya más adelante lo voy a mencionar para no dar una clase completa. Entiendo que les dieron una clase de medidas antropométricas. Sí, no, tal vez, creo que sí. Acá les van les enseñaron a graficar puntualmente cada una de estas medidas. Parece chiste, pero por ejemplo, algunos que se gradúan en otro lado, pasando un poquito la isla, no saben utilizar esto. Ellos no saben, están elementales. Por ejemplo, les nace un niño con microcefalia. ¿En qué gráfica lo van a volver a la redundancia? Graficar. Solo Cristo sabe. Entonces, tienen que graficarlo. Si es menos de 37 semanas, Penton. Si es más de 37 semanas, OMS. Ok, pero el niño le midió 29.5 centímetros. ¿Hasta qué centímetro o más o menos a qué medida inician las gráficas? No se han fijado, ¿verdad? Ya les dieron la clase. Ahí se fijan hasta qué más o menos. Entonces, con lo de la antropometría, ya le dieron la clase y no se fijaron en dónde y de dónde, cómo empieza. Fíjense, les va a llegar un caso así. Ojalá que no, pero si le llega. Bueno, en cuanto al peso, el peso recién nacido estándar de nosotros de 3.5, de 3 a, bueno, 2.5 mejor dicho, 4. Claro, hay variaciones en estas medidas, pero generalmente arriba de 4 lo consideramos grandote, macro, abajo de 2.5 ya pues involucramos un montón de cosas, RSIU, la mamá desnutrida, qué sucedió, tiene algún problema. Entonces, aquí es muy importante también porque exactamente los niños sanos empiezan a ganar 30 gramos al día en el primer mes de vida. ¿Cuánto ganan los prematuros? 20. Entonces, cuando a ustedes les llegue el niño, probablemente le va a llegar una semana después, 2 semanas después, y ustedes van a decir, pero el niño pesó 3 kilogramos y pesa, ¿qué? 1.8, 2.7, 2.5. Y la mamá se va a fijar eso y le va a decir, doctor, pero mire, el niño se lo pasa comiendo, ¿qué sucede? Ustedes perfectamente y con toda la prioridad del mundo le van a decir, mire, señor, ahorita Maita, lo que sucede es que el 10%, el 20%, 20 gramos, pero expliquen, porque es muy importante, al menos
de pediatría. Hablar, eso les va a ayudar muchísimo. Aparte de la empatía que van a tener con los familiares. Perfectamente acá, yo les voy a dar otra fórmula, la fórmula de las manos. Ustedes van a estar en el social, con las 5 inscripciones de embarazo, con el montón de niños, y la hermosa enfermera va a decir, dar, no sé cuánto pesa el niño, y ustedes, ¿cómo le voy a dar el acetaminofén o lo que sea? Fórmula de la mano, como así. Al año el niño tiene que pesar más o menos 10 kilos. 12 kilos a los 2 años, 14 kilos, 16 y 18. Así ustedes pueden calcular. Ajá. Sería entonces, ¿cuánto va a pesar a los 3 años? 11, 13, 15, 17 y 20. Más o menos así ustedes pueden establecer de una fórmula rápida para poder dar dosis de acetaminofén, por ejemplo. Edad en años más 9 entre 2 y por 2 más 8. Cuando ya pasemos a la siguiente fórmula le pueden dar otro tip. Acá también es importante que ustedes identifiquen la talla diana, eso se les voy a dejar de tarea. ¿Cuál es la fórmula de la talla diana y para qué te sirve? Dentro de lo del perímetro de crecimiento longitudinal, perfectamente lo hicieron. Apréndase cuánto crece el niño al año, cuánto tiene que más o menos tener. Acá con el perímetro cefálico, algo que aclarar, es desde la glabela hasta la prominencia occipital. Tengan cuidado, una mala medición del perímetro cefálico les va a dar números. Yo he visto, por ejemplo, 38, 39, y el niño tiene apenas 2 meses o 3 meses. Eso ya a ustedes les da una alarma, una hidrocefalia. O vemos los niños bien cabezones y una medida espantosa. Claro, hay papá, mamá y hay todo el mundo que son bien cabezones. Entonces ustedes, con el pudor se merecen, mira mamá, y su cabecita con... Pues sí, hacía siempre o algo así, o qué sé yo, y dentro de las variantes que puede haber, turricefalia y todas las demás, eso la revisan ustedes. Algo acá es el plano de Frankfurt, si alguna vez no lo han escuchado, léanlo para que sirve. Dentro del perímetro torácico, como punto, más o menos 2 centímetros del perímetro cefálico, el perímetro abdominal, más o menos 2 centímetros del perímetro torácico. El perímetro abdominal es bien importante porque ustedes toman la medida del perímetro abdominal 3-4 días después, el niño panzón, y ustedes van a identificar una atresia o una malformación cuando ustedes estén en la unidad de salud y les va a llamar la atención, porque si no van a pensar, nomás son cólicos, solo pégale, y el niño ahí vomitando verde. Creo que aquí nos quedamos. Sí. Dale, Nicole. Sin sueño, ¿verdad? Vale. Vale, les voy a hablar de los reflejos primitivos. Eso, como su nombre lo dice, son como los primeros movimientos que tiene el bebé. Esos movimientos ellos los realizan de una forma automática e involuntaria. Eso quiere decir que ellos obviamente no se están dando cuenta de lo que están haciendo y lo hacen, o sea, sin pensarlo, solamente lo hacen. Esos movimientos, esos reflejos, ¿cómo se llama? Se tienen que explorar porque son bastante importantes para conocer el buen funcionamiento tanto del tronco del encéfalo como de sus ganglios, ya que si alguno de ellos está alterado nos puede indicar alguna patología. Esos se presentan más o menos a las 26 de las 32 semanas y ya más o menos para los 6 meses ya esos desaparecen y son reemplazados por unos reflejos, digámoslo así, como más sofisticados, que eso ya son como que nos indican la maduración en sí ya de esas estructuras. Así es. Gracias. Vaya, esos son los reflejos primitivos. El primero con el que comenzaríamos es el reflejo de Moro. Como vemos en la imagen, lo que se hace es que como que se chinea al bebé y lo hacemos como que lo vamos a botar, ¿verdad? Digámoslo así, hacia adelante. Entonces lo vamos a tener como semi sentadito nosotros en las manos y la otra la ponemos detrás como inclinándolo hacia adelante. Entonces la primera reacción del bebé va a ser que extiende las manos y con una simetría tanto de las manos como de los dedos, ¿verdad? Las abre completamente y sigue una flexión también de las extremidades superiores y con un pequeño gritito, ¿verdad? De que se asuste. Esto es bastante importante porque si esto no se da de una forma simétrica, así como lo acabo de mencionar,
puede significar que tiene alguna fractura en la clavícula o puede tener una lesión en el plexo braquial o una hemiparesia incluso. Y si eso es cuando hay como asimetría. Y si no se presenta por completo ese reflejo, nos puede indicar alguna disfunción del sistema nervioso central. Luego, la marcha automática, esa es la bastante común, que igual se mantiene el niño, lo agarramos como del pecho y lo ponemos sobre la mesa que lo estamos examinando. Entonces, en ese momento, el niño lo que va a hacer es, de una forma automática, va a empezar como a dar pasitos, como, a intentar como caminar, por decirlo así. Entonces, esto igual es bastante importante que sea de una forma simétrica y se presenta más o menos durante los primeros 3 meses. A los 4 o 6 meses, esta ya va desapareciendo. Luego tenemos el reflejo del paracaídas. Sujetamos al niño en la parte de atrás, lo agarramos de la espalda siempre con ambas manos, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Y lo que el niño va a hacer es que igual, creo que incluso mencionaba que se mantiene, digamos, casi que a lo largo de la vida, porque igual creo que lo primero que uno siempre mete son las manos, ¿verdad? Cuando siente que se va a caer. Entonces eso es lo que hace el niño literalmente, o sea, siente que se va a caer y lo primero que pone son las manos como encima de la mesa que se está haciendo, como para protegerse. De ahí tenemos la presión palmar, que se le da, se puede hacer uno o los dos, y se le dan los dedos así al niño, como que se le ponen así en la mano a él, y él lo que va a hacer es lo va a sujetar bastante fuerte. Y nosotros lo que vamos a intentar hacer es como quitarlo, y él incluso va a apretar mucho más fuerte en ese momento. Más o menos ya desaparece al 5.º mes. Luego el reflejo de búsqueda, en ese reflejo aparece a las 32 a las 36 semanas y se desaparece a los 4 meses. En ese lo que se va a hacer es que se va a estimular cualquier lado de la comisura labial, y el niño lo que va a hacer es que va a girar al lado que se le está haciendo. Incluso aquí se menciona que al mismo tiempo podemos explorar el reflejo de succión, que igual podemos como que enguantarnos y para comprobar que el niño está succionando, porque lo que tiene que hacer es volver a ver hacia el lado que se le está estimulando. Luego, el reflejo atónico simétrico cervical, lo que se hace es que tenemos al niño en decúbito dorsal sobre la mesa que lo examinamos, y vamos a tomar la cabeza del niño y vamos a hacer como una pequeña rotación, ya sea a la derecha o a la izquierda, y lo que al menos por 15 segundos lo vamos a mantener en ese lado. Y lo que el niño va a hacer es que el miembro superior lo va a girar hacia el lado que tiene la cara, digámoslo así, y el otro lado, digamos el lado opuesto, va a hacer una flexión como más pronunciada, como vemos en la imagen. Lo mismo ocurre con los miembros inferiores, que hay una flexión hacia el lado del que se gira la cabeza y hay una extensión al lado opuesto. Igual desaparece más o menos a los 4 meses. Ahora el reflejo de Babinski, que es el que más conocemos nosotros. Este es un reflejo temporal que lo podemos realizar ya sea con un lapicero o incluso con nuestros mismos dedos. Y lo que hacemos es que, se presiona la parte lateral externa de la planta del pie, desde el talón hacia el dedo pequeño. Entonces el dedo gordo como que se extiende y los demás como que se abren en abanico. De ahí tenemos el reflejo de Gallant, que ponemos al niño acostado boca abajo, digamos, sobre la mesa, y lo que vamos a hacer es que vamos a tocar de una forma gentil pero firme, ya sea en el lado derecho o izquierdo, en la línea paravertebral y en la región intraescapular. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un pequeño estímulo en ese lado, y si digamos en el lado izquierdo, el niño como que va a tirar la nalguita, digámoslo así, a ese lado. Y eso es bastante importante durante más o menos el primer mes de vida, y desaparece por completo al 4.º mes. Entonces aquí es un cuadro que
para que sea como más fácil aprenderse cuándo inicia, cuánto tienen que durar estos reflejos. Como les mencioné, el palmar casi la mayoría son a las 28-32 semanas y ya más o menos para los 6 meses ya todos tienen que haber desaparecido. Y como les mencioné, el del paracaídas es el que se mantiene a lo largo de toda la vida. Ahora voy a hablar de las teorías clásicas del desarrollo. Esas son 4 teorías. La primera es la teoría del desarrollo psicosexual, que fue propuesta por Sigmund Freud, que descubrió cómo la personalidad se va desarrollando a lo largo de la infancia. Luego tenemos las teorías psicosociales, que estas las hizo Erikson, que son como una forma más, ¿cómo decirlo así? Como una forma como de más mejorada, digámoslo así, o como que unió las teorías psicosexuales y hizo las propias de él, ¿verdad? Luego tenemos las del desarrollo cognitivo, que esa la realizó Jim Piaget. Ajá, y esa nos enseña cómo el niño empieza a construir como su modelo mental del mundo, de su entorno. Y por último tenemos las teorías del desarrollo moral de Kohlberg, que esas pasaban por 3 niveles, que era el preconvencional, el convencional y el postconvencional, pero en este caso solo vamos a hablar del preconvencional, que es el que nos interesa porque es hasta los 2 años. Vaya, tenemos las teorías psicosexuales, igual son 4 si no me equivoco, pero igual vamos a hablar solamente de esas 2 porque son las que van del nacimiento hacia los 2 años, ¿verdad? En la primera es la oral, que va del nacimiento hasta el primer año. El instinto sexual en esta etapa se centra todo en la boca. ¿Por qué? Porque el niño en ese momento, como todos dicen, se quiere llevar todo en la boca, o sea, disfruta estar chupando, deglutir, masticar, morder, todo eso, todo en la boca, eso le gusta al niño. Entonces, eso también le desarrolla al bebé como un sentido como de confianza y comodidad a través de esta estimulación oral. En esa etapa mencionaba que era como bastante importante las actividades de alimentación, porque, o sea, como que Freud creía que, digamos, el niño no como cuando, digamos, estaba alimentando, no succionaba bien el pecho de la madre. Mencionaba que más adelante iba a poder llegar a tener problemas como alcoholismo, de la necesidad de estar fumando, o que iba a hacer que comiera bastante. Entonces él lo relacionaba con eso, cómo era su estimulación oral. Desde ahí tenemos la etapa de desarrollo anal, que es a los 1 a los 3 años, y es el objetivo principal del niño en ese momento, es como controlar su libido, como que controlar sus funciones del intestino de la vejiga, o sea, que él logre por sí mismo controlar esto. Eso es bastante importante porque el niño ahí donde tiene que aprender a controlar y decir como, o sea, tal vez no decirlo, ¿verdad? Pero como saber así como, ok, o sea, me tengo que aguantar, no tengo que hacerme, o sea, él todo eso obviamente lo va aprendiendo, pero este punto es en eso bastante importante, el control de la micción y la defecación, que en ese momento es como su gratificante sexual durante esta etapa. Lo mencionaba que los niños en esos momentos necesitan como que bastante el apoyo de sus padres, que los acompañen, que los dirijan, porque igual que, como mencionaba antes, Freud creía de que si, digamos, ellos tenían problemas con lo de que le retiraran como muy, muy, muy rápido el pañal, o sea, que se los quitaran una edad muy temprana, eso, al igual que como mencionaba antes, iba a tener repercusiones a futuro en el niño. De ahí vamos con las de Erikson, que son las psicosociales, que esas igual van como entrelazadas con las de Freud. La primera es la confianza básica frente a la desconfianza. Igual va durante la misma edad, del nacimiento hacia el primer año. En ese los bebés tienen que aprender a confiar en los que lo cuidan, o sea, ya sea su mamá o un cuidador. Ellos tienen que aprender a confiar en ellos, porque tienen que aquí mencionaba que era como bastante importante la forma
en que los tratan, porque a veces, no sé, supongo uno de papá puede ser como que está súper cansado, entonces atiende de una mala gana al niño, entonces el bebé se queda con eso de que, pues, me trataron feo, entonces él piensa como que así es todo, entonces en vez de generarle confianza al bebé, lo que hace es que desconfía incluso de las personas cercanas a él que, pues sí, que lo quieren, ¿verdad? Entonces él empieza a decir como, pues, o sea, si ellos me tratan así, ¿cómo van a hacer los demás? Entonces, en ese momento él menciona que es bastante importante la madre o el cuidador en cómo lo llevan a cuidar, porque si no ellos visualizan el mundo como un lugar peligroso. De ahí tenemos la autonomía frente a la vergüenza, que está de los 1 a los 3 años, que igual aquí los niños, como mencioné, va como enlazado con la etapa anal del anterior, porque acá los niños aprenden a ser autónomos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ya tienen que aprender a tratar de comer, a vestirse solos, a cuidar su propia higiene personal, como mencioné, a controlar sus esfínteres, ¿verdad? Entonces tienen que como que aprender a ejercitar sus músculos para llegar a lograr esa autonomía. Cuando los niños no, mencionaba Erickson, que los niños que no logran tener como ese tipo de independencia en esta etapa, son los que llegan a tener como, igual más adelante, como más problemas de, como lo dice aquí, como de vergüenza, porque ellos empiezan a sentir como avergonzados, como de que no pueden lograr las cosas, o como por qué estaré fallando, o por qué él sí puede y yo no, porque ya lo empiezan a, como que a ver que alguien puede y él no lo logra hacer, no logra ser autónomo. Entonces en ese momento le empieza a entrar como esa duda, esa vergüenza hacia lo que está haciendo. De ahí las teorías cognitivas de Piaget. Esta, igual, la que nos interesa es el sensorio motor, porque va al nacimiento hacia los 3 años. Aquí los bebés van como la palabra lo dice, van adquiriendo la mayoría de sus conocimientos a través de experiencias que logran tener con los objetos, de la manipulación, de estar ahí tocando y explorando todo, ¿verdad? Esta etapa es bastante importante porque el niño, como mencionaba mi compañero, o sea, toca algo, ya con eso ya dice, ok, esto es suave, esto es duro, esto me duele, esto está caliente, en fin, o sea, empieza a llegar a tener como más información de lo que está tocando, o sea, ya no solo lo toca, sino que ya lo analiza más, ¿verdad? Entonces, aquí es donde Piaget creía en el desarrollo de la permanencia de los objetos, como igual se mencionó, ya esto es mío y si lo presto lo está viendo porque esto es mío y esto yo lo tenía, ¿verdad? Entonces, esto es bastante importante, así como también el niño empieza como a aprender a expresar, a exteriorizar sus sentimientos. Claro, o sea, siempre de una forma simple, como si algo no me gusta, hago una rabieta, si estoy feliz lo expreso con una carcajada, una sonrisa. Entonces ya empieza como a aprender a eso, a exteriorizar lo que está sintiendo. Ahora las teorías morales, que son las que dijo Kohlenberg, estas, como dije, eran 3, pero voy a hablar de la preconvencional porque esta es la que va a los 2 a los 3 años, que esta es la del castigo o recompensa, ¿verdad? Eso es bastante importante porque aquí los niños ya se les tiene que como que enseñar, tienen que ellos mismos empezar a entender cómo funciona el mundo en tanto a las culturas sociales o las normas, ¿verdad? Que tienen que, ¿cómo se llama? Digamos, los padres, si lo quieren llevar, qué sé yo, a misa, digamos, les tienen que enseñar que en misa, digamos, tienen que estar sentados, no andar corriendo, estar calladitos, no estar molestando. Entonces ellos tienen que aprender cómo van funcionando la sociedad y sus normas. Y aquí es donde viene el rol de los padres, donde, digamos, siguiendo con el mismo ejemplo, si el niño empezó a hacer un gran berrinche ahí en la iglesia y todo, entonces los padres al llegar a la casa le tienen que hacer un castigo. Depende, digamos, si tienen un muñeco favorito, se lo quitan para que el niño entienda lo que está mal y lo que está bien. Al igual que si se comportó, le tienen que dar una recompensa, no sé, que salir a jugar un rato más, no sé. Pero ellos tienen que aprender a diferenciar lo que está bien y lo que está mal ante la sociedad, porque eso es lo que va a venir a formar su carácter, ¿verdad?
Y luego vamos con el proceso evolutivo del lenguaje, que como le mencionamos, hay una etapa prelingüística y una etapa lingüística, que va de los 0 a los 12 meses y los 12 meses a los 24. En los primeros 0 a 5 meses, el niño empieza a hacer como ruiditos con la garganta, ¿verdad? Empieza a relacionar sonidos como mencioné, de que si me duele algo, lloro. Si me gusta algo, me río. Si quiero hacer un berrinche, igual voy a tirar patadas y todo. Entonces él empieza a relacionar estas cosas. También aparecen como los gorgojeos o los gritos. Empieza a hacer como ruidos cuando se le está hablando. O sea, a veces pasa que uno le dice, ay, ¿cómo sabe? Entonces él como, él se queda así, ¿verdad? Como que quiere contestar, pero no puede, pero empieza a hacer un sonidito. De ahí se calma cuando escucha la voz de sus padres, ¿verdad? Porque ya los empieza a reconocer, la voz de ellos, y ya empieza a tener más atención visual, empieza como a estar más atento a lo que está en su entorno. De ahí, de los 6 a los 12 meses, él ya comprende lo que es la palabra no, ¿verdad? Y ya sabe, o sea, cuando uno le dice no, entiende que ya lo tiene que dejar de hacer. Al igual que ya conoce su nombre y ya responde a él. Si ya se le llama, aunque sea, vuelve a ver hacia donde lo están llamando. También ya se divierte con los objetos que emiten sonido, ¿verdad? Por eso es que siempre están jugando ahí con, no sé, con las cositas que hacen soniditos, que son tambores y eso. De ahí emiten ya más balbuceos, ya están tratando de sacar aunque sea una palabra a ellos. Aparecen las protoconversaciones, que son las protoimperativas, cuando el niño quiere algo y dirige como que su mirada a eso. Si se quiere una comida, está como que viéndose a dónde está la comida, como que para que uno le entienda lo que quiere, porque ya él al menos ya sabe lo que quiere. Y de ahí las protodeclarativas, que esa es cuando el niño ya transmite un sentimiento, o sea, ya lo expresa. Luego surge el aleo, que son como, mamá, aquí es lo primero que dicen, y papá y eso. De ahí la lingüística, que es ya de los 12 a los 24, a los 12 a los 18 meses ya empieza a pronunciar sus primeras palabras que ya al fin significan algo, ¿verdad? O sea, ya mamá, papá, agua, que es lo más fácil. De ahí responden a preguntas sencillas, pero que con un lenguaje no verbal, o sea, simplemente sí saben lo que se les está diciendo, pero todavía no tienen la capacidad de formular la respuesta. De ahí tienen una capacidad más comprensiva y expresiva. Igual la pronunciación no puede ser como que súper clara, ¿verdad? Pueden decir cheche, tete, abacho y esas cosas. Su vocabulario ya va de 4 a 6 palabras, como ya se había mencionado, ya intenta decir un poquito más cosas y ya intenta imitar las palabras sencillas, ¿verdad? Por eso es que siempre al principio diga mamá, ¿verdad? Y lo dice, ya con eso ya el niño va tratando de imitar. Luego a los 18 y los 24 meses ya pronuncia casi todas las vocales sin ningún error. Ya distingue lo femenino de lo masculino, ¿verdad? Ya utiliza la tercera persona para referirse a sí mismo, ya tiene toda la conciencia de eso. Ya puede pedir los alimentos por su nombre porque ya saben cómo se llaman, ya saben lo que quieren y ya lo dicen. Y al final de esto, como se mencionó, ya el niño tiene un vocabulario de más o menos unas 50 palabras. Y ¿va a decir algo, doctor, o empieza? Vaya. Empieza. Prácticamente con los reflejos es bien importante. La persistencia de un reflejo más allá del tiempo que ya está estipulado no es para nada algo bonito. Algo muy peculiar, por ejemplo, en el reflejo tónico asimétrico cervical. Estén pendientes de eso, porque hay convulsiones que se manifiestan exactamente así y se le llama el reflejo del espadachín. Entonces la mamá le va a llegar diciendo, es que el niño pareciera como que estuviera luchando y que no hace nada, está convulsionando. Y ya pasó el tiempo en el que tendría que estar estimado, o sea, menos de 15 segundos. Hay convulsiones que pueden manifestarse así. Reflejo de búsqueda, succión, moro, todos, el de Galland, todos esos tienen que examinarlos. El de Babinski, este es el normal, no es patológico, tengan cuidado con ese. Perfectamente la tablita lo pueden revisar.
en cuanto al desarrollo de las teorías psicosociales, psicosexuales, de manera de que nos podamos entender. Prácticamente, imagínese, por ejemplo, acá, ¿cuál es la importancia de esto? Uno, el niño va a llorar y hacer el berrinche, pero cuando ya le den de comer, ya él va a encontrar su satisfacción porque es lo único que está empezando a percibir. Por supuesto, a medida que este chico vaya creciendo, se da un contraste porque a esta edad generalmente los niños los mandan a la guardería, los mandan a donde sea, y empieza con el desarrollo o el control de esfínteres. Entonces, obviamente que se avergüenzan y se hacen mucho pipí, si se hacen diferentes, si piden permiso. Aquí es donde esta parte de nosotros nos da mucho de comer. Uno, que todos se lo llevan a la boca. Todos. Ojo, también el signo de que los niños están con erupción dentaria, que tú y yo lo vas a mencionar, por eso no me voy a meter. Y ahí vamos a hablar de un tip. Se llevan todo a la boca. La otra es el control de los esfínteres, porque se dan también, creo que en el próximo tema van a tocar un poco esto, sobre el estreñimiento, cuáles son los patrones y cómo se refiere a cada uno de esos. Con las sensorías, acá prácticamente la única que vamos a ver es la teoría moral. Últimamente esto con los millennials y todo eso se está viendo diferente, porque por todo lo tratan de compensar, por todo lo tratan de hacer a manera de bien. Ojo, ustedes ya van a ser médicos, les falta casi que poquito. Entonces, ya tienen un camino establecido hasta ahorita, creo yo, y primero Dios, todos van a lograr hacer una subespecialidad, especialidad, todo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tienen que aprender a educar al padre, porque en el consultorio el niño de 2, 3 años lo domina. Entonces, ¿qué va a hacer este niño a los 17 años, a los 15 años? Desde acá es donde tienen que empezar con el control. Ojo, violencia no es lo mismo que disciplina. Obviamente el castigo está, digamos, permisivo si no le causa, por ejemplo, no van a fracturar al niño, no le van a hacer, pero sí hacerle establecer que el castigo es necesario en el sentido de que tiene que haber una disciplina a largo plazo. Con el proceso evolutivo es bien importante porque en muchas familias, agüita, carrito, papita, mamita, todo en hito. ¿Cómo aprender a hablar este niño entonces? Todo lo va a hacer diminutivo. O está, y tiene la cosa enfrente. Enséñenle, aprendan a que no. Eso se llama tal, eso es lápiz, eso es tal. Y todas las cosas por su nombre. Eso les va a ayudar a que pronuncien mejor las cosas y a establecer un lenguaje más exquisito. Aquí también se ve una alteración o una mejoría cuando hablamos de los que son bilingües, porque tienen un desarrollo mucho más incentivado o mucho mejor a nosotros, por ejemplo, los latinos, que son español. En cambio, a ellos les hablan español en casa, por ejemplo, y inglés en sus clases. Pero puede haber un traslape también en esto, que es el famoso Spanglish. Aquí ustedes, si llegan a tener pacientes de ese tipo, por ejemplo, el papá que solo le habla inglés, la mamá que solo le habla español, o que solo hablen español en la casa y afuera del hogar, ellos aprenden a hablar el idioma por el cual se está dando a entender. Dale, Nayeli. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el proceso evolutivo de los dientes. La formación de los dientes comienza antes del nacimiento en sí, es decir, desde la 5ª a 6ª semana del embarazo. Y debemos diferenciar prácticamente dos definiciones. La erupción dentaria, que este va a ser un proceso prolongado que va desde que comienza a formarse el diente hasta que cuando ya ocupa su lugar en la arcada dentaria. Y la emergencia dentaria, que esta es la aparición de sí, pues ya del diente en la boca. Vamos a hablar un poquito también sobre los dientes temporales, que son aquellos que se van a perder durante la infancia, y estos se van a sustituir por los permanentes. En total son 20 piezas, de las cuales 8 se le denomina incisivo, 4 son caninos y 8 son molares. En la dentición temporal nunca hay premolares, se les llama dientes de leche porque son más blancos y porque comienzan a emerger a la edad en que el bebé pues, se alimenta habitualmente de la leche materna. Debemos recalcar que normalmente todos los dientes temporales salen antes de que el niño pueda cumplir los 3 años. Por eso es muy importante que los papás estén pendientes de sus bebés, porque si ya le llega a alguien que le dice que tiene 4 años, digamos 5 años, y no le han salido los dientecitos que se supone que le debería haber salido, según la edad, pues ya es un signo de alarma.
También los dientes permanentes, que estos van a ser 32, de los cuales 8 son incisivos, 4 son caninos, 8 son premolares y 12 molares. Cada diente temporal pues, se recambia por su homólogo permanente, excepto los molares permanentes, que emergen en la parte posterior de la arcada dentaria, sin que exista un predecesor temporal, aunque existe una gran variabilidad personal. Lo más habitual es que el primer diente definitivo que emerja sea el primer molar o el incisivo central inferior, y los primeros molares pues, van a emerger entre los 6 y 8 años de edad. Aquí el ciclo vital de los dientes pues, comprende una serie de cambios químicos, morfológicos y funcionales que comienzan a partir de la 6ª semana de vida intrauterina, a partir más o menos de los 45 días del embarazo. Siguiente, por favor. Este proceso consta de varias etapas o estadios, digámoslo así. Tenemos la fase laminar, que esta coincide con la diferenciación de las células de las láminas dentales procedente del ectodermo. En estas láminas dentales se forman unos brotes dentales que van a ser llamados yemas, que ya sería el estadio 2, que aquí consiste en la aparición de 10 engrosamientos en cada lámina dentaria, que son los estadios primitivos de los dientes de leche. En primer lugar aparecen los 10 inferiores o mandibulares, y ya hacia la semana 8ª de vida intrauterina, pues ya ha finalizado el proceso de los 10 superiores o maxilares. El siguiente estadio, que es el estadio 3, es el estadio de casquete. Este coincide con el modelamiento de la futura corona dentaria, que adopta pues forma como de capuchón en esta fase. En el interior de la yema o brote empiezan a diferenciarse las células, pues que van a dar origen a la dentina, y se dará lugar al futuro cemento y ligamento periodontal del diente. El estadio 4, que es el estadio de campana, se caracteriza por la diferenciación de las células que van a dar lugar, al esmalte, que sería más bien como la capa externa del diente, y la dentina, que es la capa intermedia. Y la quinta fase, que es la fase de maduración, aquí el proceso de formación del diente pues llega a su final y coincide con la fase de erupción y consiste en la formación de la raíz del niño. Siguiente. Vamos a hablar un poquito también sobre signos de alarma en el crecimiento y desarrollo según la edad. Para más o menos introducirlos al tema, los signos de alarma en el desarrollo psicomotor, como antes ya había mencionado también el doctor, son un atraso cronológico significativo en la aparición de adquisiciones del desarrollo global o de un área pues, específica. También se debe considerar unos signos de alarma la persistencia de patrones que deberían ya haber desaparecido, como lo que mencionaba de que si el niño pues ya para los 4 o 5 años no le ha aparecido el dientecito, y entre otros. La existencia de signos anómalos a cualquier edad, o de signos que son anómalos a partir de una edad en concreto. Ya sabemos que un signo de alarma pues no es la verdad como que presupone a la existencia de algún problema, pero nos tocaría como a nosotros, como futuros médicos o en año social, pues darle seguimiento, el seguimiento que el niño necesita para poder diferenciar si es normal o si es una patología X, como vamos a ver. Les he puesto unas tablitas para que podamos, o sea más fácil diferenciar los signos que son normales de los anormales. En lo normal tenemos, esto se trata en el primer trimestre de vida. Tenemos el perfeccionamiento visual, la sonrisa mimética social, pues ya aquí el niño es como que disfruta las cosas, es decir, su mamá lo está bañando, el niño comienza a sonreír, pero es que está disfrutando el momento. Tiene motilidad espontánea, ya tiende a liberar las manos, el niño sostiene y mira lo que le pone en las manos, es decir, su mamá, digamos, solo por molestar, le pone el pamper, que casi siempre, no sé por qué se lo hacen a los niños, pero le pone el pampercito ahí en la mano y el niño pues ya comienza a mirar qué es, claro que no sabe porque está muy chiquito, pero ya comienza a mirar. Tiene un balbuceo, en este caso no imitativo, tiene un sostén cefálico y un enderezamiento truncal rápido. ¿Qué sería lo anormal que pudiéramos hallar a la exploración de este niño? La ausencia de sonrisa afectiva y el seguimiento ocular, es decir, su mamá solo por un ejercicio la paramos del lado izquierdo, y el niño solo permanece con la mirada fija o del lado derecho, o sea, no mira exactamente lo que se le está mostrando. También tiene un llanto excesivo o irritabilidad, la motilidad anormal, tiene persistencia de TFA, que si más bien leí es el trastorno de falta de atención. También tiene el pulgar aducido en mayores de 2 meses y tiene una ausencia de sostén cefálico o hipo o hipertonicidad axial. Todos estos signos son importantes conocerlos porque pues dependiendo de esto se le puede dar el seguimiento al bebé para saber si tiene algo mal, si todo está bien o por qué no hace esto, debería hacerlo según la edad. Vamos a seguir con la siguiente tablita, que es donde vamos a diferenciar lo normal de lo anormal, pero ya sería en el segundo trimestre de vida.
En esta, pues lo normal sería que el diálogo vocal siempre con el balbuceo no imitativo. Todavía el niño no tiende a imitar lo que se le dice. El juego con su cuerpo es muy importante. El niño ya quiere jugar con las manos y como mencionaban mis compañeros, pues ya se comienzan a meter todo en la boca, los deditos, que no sé qué. Y siempre uno como padre se preocupa porque uno dice, ay, va a dar una infección, que no sé qué, y tiende a quitarle la manito de la boca. Sabemos que esto tiene como pro y contra porque pues es cierto que le puede dar infecciones porque el niño anda tocando todo, ¿no? Todo en el piso, los juguetitos sucios y todo, pero es parte como del proceso. También el niño comienza a presionar las ropas, hay una aproximación bimanual de objetos. El niño si ve un carrito que está lejos, que hace de todo como para poder alcanzarlo. También localiza fuertes sonidos y hay una astasia abasia fisiológica. Es decir, que el niño no se puede no se puede mantener en pie y por ende no tiene coordinación de sus músculos, pero es totalmente normal en este periodo. Lo anormal que sería hipertonicidad o hipotonicidad de miembros, cuello, tronco, hay una alteración de la motilidad, la persistencia de reflejos primarios, como ya se habían mencionado, ausencia de sedestación con apoyo, hay una ausencia de la prensión voluntaria, es decir, el niño no quiere alcanzar los objetos, tampoco se orienta, pero esto lo de la prensión voluntaria es hasta simplemente los 5 o 6 meses. Vamos a ver la siguiente tablita, que es donde podemos diferenciar lo que pasa en el tercer trimestre de vida. Lo normal sería una empatía electiva, el niño tiende a presionar, transferencias contralaterales de objetos, inicia su juego con juguetes, como mencionaba mi compañero, que ya le dieron un juego de cubito y él quiere poner el cubito encima de otro, ya se le ve un poco más de iniciativa. El niño tiende a permanecer más con los objetos, es decir, si está en la cama y simplemente se le cae, el niño hay que tener mucho cuidado porque lo que va a hacer como su instinto es intentar alcanzarlo porque se le cayó. El balbuceo aquí ya tiende a ser más imitativo, el niño quiere pasar solo sentado porque pues ya descubrió que así se siente cómodo, que lo puede hacer. El niño también tiende como a gatear y se desplaza pues, pero siempre con apoyo. Lo anormal sería una espasticidad de miembros inferiores, la hipotonía del tronco, la ausencia de pinzas manipulativas, la ausencia de sedestación sin apoyo. También el niño pues tiene ausencia de monosílabos y bisílabos, que eso lo había mencionado mi compañera también. En la siguiente tablita es lo normal y lo anormal que vamos a hallar en el niño, pero ya en el cuarto trimestre de vida. Lo normal sería que el niño ya tiende a señalizar hacia adelante con el índice, es decir, su mamá, por decir, le pone la leche, o sea, su mamadera, y le pone un juguito a la par y le dice, ¿qué es lo que quieres? O le pregunta, ¿qué es lo que quiere? Y el niño tiende a con el índice, pues, señalarle a su mamá, darle a entender que él no quiere la leche, sino que quiere el juguito, por decir. También hay una permanencia al objeto, como lo había mencionado en el tercer trimestre. El niño tiende a imitar lo que se hace. También hay una relajación presora. El balbuceo aquí, pues ya no es como igual de los otros 3 trimestres antes, sino que ya, pues el niño comienza a imitar. También imita los sonidos, las fonemas del lenguaje materno. Es decir, la mamá dice algo, sabemos que no va a decir exactamente lo que dijo la mamá, pero algo parecido va a hallar y va a intentar pronunciar lo que dice su mamá. También expresión de familiaridad. Esto es muy importante porque a partir de esto más o menos se ve como si no fuera importante porque está chiquito, pero ya va iniciando su carácter y la personalidad, así que debemos estar pendientes. La marcha ya es independiente en este caso. Lo normal que podíamos hallar es una manipulación repetitiva, torpe, asimétrica, la presencia de movimientos involuntarios o asimétricos. El niño ya a esta altura no repite los sonidos que oye, o sea que tiene como una empatía pobre. Ya debería haber, pues como mencionar, repetir la cosa que la mamá dice o tratar de hacerlo, pero si el niño no lo hace, hay que tener mucho cuidado con eso y ir a consultar porque pues no es normal. En la siguiente tablita vamos a ver qué sería lo normal y lo normal en un niño de 12 a 18 meses. Lo normal sería una casualidad operacional. Ya en esta el niño pues intenta interaccionar, dar la mano, muestra y ofrece. Es decir, uno le pregunta al niño, está comiendo una galletita y llega el tío, llega la hermana y le dice, ay, dame galleta o algo así. El niño en su inocencia pues a veces se la saca de la boca y pues tiende a ofrecerlo, pero ya él sabe más o menos qué es lo que le están pidiendo. También el niño empuja, se transporta, sabe para qué se utilizan los objetos, que eso pues también lo mencionó mi compañero. Designa en sí mismo y designa en objetos, acepta, rehúsa, abraza, es decir, uno le dice, ay, dame un abrazo, ya ellos saben qué es un abrazo. También el lenguaje tiene de 2 a 10 fonemas, anda con objetos en las manos, el niño pues ya en esta altura de la vida pues
perfecciona su marcha, también saltea obstáculos. ¿Qué sería lo anormal? Que tuviera como una manipulación torpe, la ausencia de marcha autónoma. El niño no puede moverse, no camina, no hace nada. También ausencia de iniciativa. El niño no sube escalones gateando. Si bien había mencionado que en el tercer trimestre ya pues comenzaba a gatear, que no sé qué. Bueno, aquí todavía no gatea y ya tiene ya casi un año y medio. También el niño pues no emite ninguna palabra, no nombra objeto, no señala objeto, no sabe qué es, no sabe qué es agua, no sabe qué es un carrito, no sabe nada, tiene como una afectividad pobre. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito, que ya mi compañero pues mencionó gran parte de las medidas antropométricas, pero tenemos que tener en cuenta que este es un indicador objetivo y tiene como propósito pues cuantificar la variación en las dimensiones físicas y la composición del cuerpo humano. Esto es dependiendo de las diferentes edades y con distintos grados de nutrición. Existen 3 conceptos que hay que diferenciar acerca de las variabilidades tradicionales. Tenemos por primero las medidas, que son peso, talla, pliegues, por ejemplo, constituyen la estimación de una proporción corporal, pero no brindan información en sí mismas. Los índices, que estos son los índices que son peso, talla, edad, son obtenidos al combinar medidas y se utilizan para la interpretación de estas. Los indicadores son determinados de acuerdo al objeto que se desea obtener y la selección de una condición biológica, evidenciando características relacionadas con el tamaño o composición corporal. Y estos se pueden asociar a condiciones de nutrición, a salud, a condiciones socioeconómicas, entre otras cosas. En la medida antropométrica tenemos la primera, que sería la gráfica de peso para la edad de niños y niñas de 0 a 24 meses. Bueno, aquí no las traímos, pero ya cuando lean como un poquito más el trabajo, las van a poder ver, que son como las gráficas que presentan las cuadrículas y todos. Yo creo que la mayoría nos acordamos un poquito porque en realidad, para serles sincero, no fue como que muchas clases en las que estuvimos o que nos enseñaron de la gráfica, sí se vieron algunas cosas en comunitaria acerca de cómo más o menos graficar, pero le voy a decir unos datos que debemos tener en cuenta ahí, pues a la hora de graficar, ya cuando estemos más o menos en el año social. Bueno, aquí se va a presentar en kilogramos y libras el peso del niño. También se puede, debemos ver el llenado principalmente de los datos del paciente, es muy importante. Se debe también asegurar que el niño tenga la edad que la mamá o en este caso el familiar que lo lleve pues dice tener. Debemos anotar en la casilla correspondiente la fecha de atención, no se nos puede olvidar. Debemos ubicar los meses o años cumplidos en la línea vertical y no entre ellas. Debemos ubicar el peso correspondiente en las líneas horizontales. En el caso de que pues, el peso al marcar corresponde a un número impar, este se ubica en el espacio entre las líneas horizontales. También debe marcarse el punto de cruce entre ambas y observar si o sea, en el caso de que exista un edema visible, esto se va a notar en el punto donde se graficó el peso. En el caso de la longitud para la edad, también tenemos que es una cuadrícula, se presenta la longitud en centímetros en una escala de 1 solo centímetro. Debemos verificar siempre el llenado del dato de los pacientes, ubicar los meses cumplidos sobre la línea vertical, la longitud sobre las líneas horizontales y ver siempre si el dato corresponde a un número entero. ¿Por qué? Porque si el dato tiene como, digamos, un ejemplo, 95.5 centímetros, ¿dónde vamos a ubicar la longitud o la talla? Pues entre el 95 y 96. Entonces, hay como que guiarnos en eso. Sé que posiblemente nos vamos a trabar y todo, pero ya sabemos más o menos. Y, pues, por último, marcar el cruce de ambas líneas. La siguiente diapositiva. En el perímetro cefálico. Perdón, Nayeli. No trajiste ninguna de las diapositivas, solamente en los trabajos lo metieron, ¿verdad? ¿Perdón? Solamente en el PDF vi que sí pusieron las tablitas, pero no en las diapos. Sí, exacto. ¿Pero recibieron una clase completa de estas o solo con esta nos vamos a quedar? Me quedo con la duda. Sí, lo que pasa es que en la clase de antropometría sí aparecía lo de el perímetro cefálico, el torácico y todo, pero no nos metieron como las grafiquitas de lo de peso de edad, ni o sea, las que se usan en IEPI. Eso sí no los... Eso es bien importante. Si se corta, vuelven a meter por favor, porque créanme, no es lo mismo la teoría. A mí me pasó personalmente. Exacto, incluso... cuando te pones todas las tablas y no sabes cuál utilizar, te hacen un poquito... Dime.
No, sí, eso, siguiendo con su idea de que sabemos que es importante, porque incluso en comunitaria, que fue en la materia en la que pudimos abarcar un poquito, la verdad no fue tanto lo que pudimos ver de gráficas, pero se vio que ya cuando la otra nos decía sí, porque lo van a usar en año social, y todo el mundo afligido porque era un poquito complicado poder graficar, no es lo mismo pues verlo que hacerlo, pues, o teniendo un bebé ahí, su mamá y eso, y saber si el niño, pues si la curva se desvía, si no sé qué, si tiene diarrea persistente, si hay edema, y saber dónde apuntar todas esas cositas. Exacto, y hay puntos bien puntuales para la redundancia característicos, en donde tal vez ustedes los 3-4 controles previos no se los dieron al niño, sino que les llega a ustedes. Y la persona graficó, poniendo que aquí en el puntero, graficó lineal todo lineal, y nunca le llamó la atención de que no hubo un crecimiento exponencial, sino que todo lineal. Y para ellos está normal. Ustedes saben de que eso no es normal. Claro está, hay crecimientos exponenciales que llegan a un punto en que te quedas estancado, pero probablemente este niño acá estaba enfermo, probablemente estaba con un proceso de infecto contagioso, lo más común, diarrea o vómitos o fiebre, o un proceso de ira, una infección respiratoria superior, pero hay cuadros específicos donde ustedes lo tienen que poner. Generalmente también es importante cuándo es, por ejemplo, qué me indica peso para la edad, qué me indica talla para la edad, cuándo es agudo, cuándo es crónico, qué agudamente se me va a afectar primero, el peso, la talla o el perímetro cefálico, qué es lo último que se va a afectar, el perímetro cefálico, la talla o el peso. Y si están los tres afectados, ¿qué significa? Eso, por favor, para asegurarme de que lo revisaron, se lo voy a preguntar. Entonces, estén bien pendientes de eso, porque voy a tratar, si se corta, se vuelven a meter, y voy a tratar de abrir el PDF para explicarles un punto a cada uno de ellos, para que no se lleven una idea tan vaga de eso, porque es bien puntual. Y créanme, ya hemos visto casos